nuestro centro histórico sigue y será siendo siempre una parada obligada para la gente que viene de fuera. ¿Es más caro restaurar un edificio que hacer una obra nueva desde cero? Sí, claro que sí. claro. Hay contratistas que no les interesa hacer esta obra. ¿Por qué? Porque es tardada y lenta y no cobran rápido y caro, ¿no? Híjole, qué padre que tengo la oportunidad de trabajar con madera de coco, con tierra armada. Ahora vamos a trabajar con ostión ahí en Valle Guadalupe. Con la concha del ostión, con la muelen. concha del ostión. Esto es Dream Plan Do, territorio inmobiliario, donde arquitectos, desarrolladores y creadores comparten lo que de verdad mueve al sector, sin vueltas, sin filtros, sin poses. Eduardo Pavón te invita. Bienvenido al lugar donde los sueños se construyen. Dream Plan Do, territorio inmobiliario. Pues lo prometido es deuda. Episodio extra con la arquitecta Susana López. Este episodio lo vamos a titular Restaurar el pasado, habitar el presente, el desafío del centro histórico de Veracruz. ¿Escuchas? Este audio que tenemos atrás que se nos empieza a viciar es precisamente por lo que está sucediendo en el centro histórico. Estamos en una calle principal donde se encuentran el primer cuadro de la ciudad con estos edificios que nos traen a este episodio extra de platicar un poquito a fondo lo que está pasando y la intervención por lo cual estás aquí. Muchas gracias. Bienvenidos a un episodio especial de Dream Plan Do, territorio inmobiliario. Hoy exploramos cómo la arquitecta puede ser un puente entre la historia y la modernidad. La arquitecta Susana López nos guía a través de la restauración del Corporativo Enciso, un proyecto que revitaliza el corazón del centro histórico de Veracruz. Hoy nos acompaña la arquitecta Susana López, fundadora de Red Arquitectos, en su segunda aparición aquí con nosotros. Muchas gracias. Y responsable de la restauración del Corporativo Enciso, un edificio del siglo XVIII en el centro histórico de Veracruz. Susana, bienvenida, un placer tenerte nuevamente con nosotros. Muchas gracias a todos que nos están escuchando, a ti, Lalo, a los Alex que están aquí, equipo de producción, obviamente al edificio Enciso, y efectivamente sí fui un puente, pero un puente colgante donde todos me pasaron por encima, para lograr esta, y sí lo puedo decir, heroica hazaña, que es así como es cuando don Manuel Enciso compró esta casona, hace unos, creo que 10 años más o menos, decidió regalársela a Veracruz por todo lo que Veracruz le ha dado, ¿no? Entonces, también para mí fue pues el regalo que yo también le doy a Veracruz, que qué bueno, qué buena onda. Ver el coral, ¿no? Aquí toda la historia está aquí y ahorita vamos a entrar a detalle a ver el porqué, ¿no? De todo esto. También agradecer, aparte de don Manuel, a Alexis. Sí, claro, a Alexis, a Pamela y a todo el equipo de Enciso. A todo el equipo, porque pues gracias a ellos se pudo rescatar este edificio tan emblemático hoy en día, ¿no? Premios y todo lo demás. Ahorita vamos a hablar acerca de esto, ¿no? Entonces, cuéntanos un poquito la historia del edificio, ¿sí? ¿A qué hora alberga el Corporativo Enciso y cómo inicia el proceso de restauración? Ok, bueno, primero estamos ubicados, este edificio está en la calle 5 de Mayo, que antes se llamaba la calle de las Damas, y es interesante cuando uno aborda un edificio histórico. Este fue mi segundo centro histórico donde trabajé, tercer centro histórico. Empecé con el de Baja California Sur en San José del Cabo, luego en Puebla, en el centro histórico también. Hicimos una obra en Puebla, en el centro histórico, y esta, ¿no? La última. Y estás en un edificio donde esta calle se llamaba la calle de las Damas, porque, bueno, salían las mujeres de la vida galante. Ahora se dice de muchas otras formas, pero bueno, yo ya tengo 45 años. La profesión más vieja del mundo. Exactamente, y hay muchas teorías acerca de eso, ¿no? Entonces, estamos en un edificio de 1700 algo, todavía no está confirmado exactamente la edad, y lo que puedes ver es tiempo, ¿no? Tiempo en estas paredes y contextualidad. Lo que habíamos hablado en el otro capítulo de trabajar con los materiales de la zona para que refleje la identidad de la zona, pues esto no es una tendencia nueva, ¿no? De la arquitectura contextual, sino nuestros antepasados, las gentes originarias, los españoles construían lo que tenían, y cuando llegan a Veracruz, ¿no? Pues se encuentran que no teníamos piedra,
que no había cómo hacer tabique, que no había otras formas de construir más que el coral que está en el fondo marino, ¿no? Entonces, esto cuando lo platico en otros estados, en otros países, es increíble porque la gente no concibe que con coral se pudiera construir, ¿no? Ese Edificar, coral. claro. Exactamente. Entonces, Veracruz está hecho, todas las fortalezas abaluartadas están hechas con coral y también las primeras casas, casonas, hospitales que pues fueron origen de la colonia española, ¿no? Hasta, digamos que el Hospital Español, la Beneficencia Española, ¿hasta ahí llegamos? No sé, desconozco si Okay. la Beneficencia Española de qué año sea, porque sé que ha sido intervenida varias veces. Sí, está el ala nueva, bueno, le dicen el ala nueva, pero pues es la ampliación. Exactamente. Pero sé que el edificio Pero original... el primer cuadro histórico de Veracruz, las casas, las que se conservan, ¿no? Todavía están hechas de coral, ¿no? Desgraciadamente llegó, como hemos dicho, la modernidad, que no tiene que ver con ser contemporáneo. Ser contemporáneo es traducir un lenguaje, ¿no? De lo heredado. Eso es ser contemporáneo. Ser moderno es destruir el pasado. Entonces, eso fue lo que pasó en muchas calles de aquí, donde se cayeron casas, las tumbaron para hacer estos edificios pues nuevos, ¿no? Que correspondían a una época funcionalista de la arquitectura y que como no estaba protegido por ley el patrimonio de México, o sea, estas casas no estaba protegido por ley, por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, pues obviamente eran fácilmente tumbadas, ¿no? Pues bueno, estamos en el primer cuadro de la ciudad y este edificio está en una zona protegida por el INAH. Así es. ¿Cómo te fue en el proceso de colaboración con ellos y qué desafíos enfrentaron? Ok, no es de desconocimiento que el centro de Veracruz, a pesar de que tiene esta belleza abandonada, ¿no? Pues es un hecho que no está funcionando, ¿no? No está funcionando, ¿qué quiere decir? Es que si la ciudadanía no forma parte de esa historia, simplemente se quedan en cajones vacíos que sirven para comercio, ¿no? Entonces es un centro que no tiene vida porque no se vive aquí, ¿no? Mucha gente se fue a vivir a las colonias o salió de aquí y se quedan los edificios comerciales, entonces el centro se muere después de las 5 de la tarde. También tiene mucho que ver que la lejanía del centro histórico con las nuevas áreas de Veracruz, también a la gente le da mucha flojera venir para acá, la falta de un transporte y también el por qué venir, ¿no? Uno no va a los sitios muchas veces porque no tiene por qué venir, es decir, ¿a qué vengo? A ver banquetas que no puedo caminar, edificios que están caídos, en fin, ¿no? Un olor fétido de drenaje, malvivientes, inseguridad, o sea, no hay nada, ¿no? A qué venir. Entonces, ahorita yo agradezco, y este ruido, qué bueno que está, ¿no? Claro, ruido, porque se está interviniendo el centro en banquetas, el Zócalo, ¿no? La parte esta de la... Peatonal, donde está la plaza. catedral. Ajá, exactamente. Entonces, pues qué bueno que se están haciendo esas intervenciones, ¿no? Veracruz cumplió 500 años, hace, no recuerdo bien, creo que en el 2021, y tal cual, ¿no? No tenemos mucho que festejar porque pues el centro, pues nadie lo habita, ¿no? Está abandonado. Entonces, la experiencia, sí es importante que existan instituciones que protejan el patrimonio. El INAH protege las edificaciones anteriores a 1900. Entonces, obviamente hay varias secciones de INAH para sitios arqueológicos, depende el segmento, ¿no? de edificaciones o sitios urbanos, etcétera, ¿no? He trabajado en otros INAHs, en otros estados, entonces pues el proceso es igual, ¿no? Tienes que meter un proyecto, que ahí empieza el primer problema, ¿no? En las universidades dan muy poquito de arquitectura o casi nada acerca de restauración. Restauraciones. Todo esto es, no hombre, el progreso, ¿no? Obra nueva, concreto, blog, tal, y nos olvidamos que somos en México un país de patrimonio y que todo eso, al no estar enseñado en las universidades y no meterle la pasión a los jóvenes de eso, pues los jóvenes no están interesados en participar o no estábamos interesados en participar. Incluso yo estando en la universidad, no sé si era el maestro, puede ser, yo decía, qué horror la clase de restauración, ¿no? O sea, yo lo decía,
porque te meten esta idea que tú vas a ser un arquitecto consagrado cuando hagas la casota del millonario o el museote o el edificio. Y no, el arquitecto pues puede, ¿no? Su trabajo es en la rehabilitación de los edificios, también está ahí, no solamente en la obra nueva. Entonces, si tú no sabes hacer un proyecto, ¿no?, de restauración, porque no te lo enseñan en la escuela, pues hay que investigar. Y hay que pegarte a arqueólogos o a gente que tenga conocimiento. Desgraciadamente, no se ha dado tampoco el fondo para que haya un estudio de la mejor forma de restaurar un muro de coral. Tuvimos que hacer investigaciones para hacerlo con cal apagada, cal industrializada, que la venden en Puebla, pero aquí no se produce, la mano de obra traerla de otro lado. Entonces, el que no lo enseñen en las universidades crea problema. El hecho que la gente que ya tiene muchos años viviendo aquí en Veracruz, ¿no?, los trabajadores hayan fallecido y las nuevas generaciones no aprendieron esos oficios. Claro. Como por ejemplo colocación de tabique, es bóvedas. Es mano de obra artesanal. Esa pérdida material, esa pérdida de mano de obra, pues se ha traducido en el deterioro del centro histórico. Entonces, uno es que no sabemos los arquitectos cómo meter un proyecto a la institución, ¿no? Después que está la institución, pues la institución debe hacer su chamba, ¿no? ¿Y cuál es su chamba? En el caso de Baja California Sur, y lo digo porque sí tengo comparativos, ¿no? Claro. Pues metes tu proyecto, hay una entrevista con el arquitecto, observan el edificio y hay una dialéctica, me explicó, hay un diálogo, ¿no?, donde el INA expone sus argumentos de qué es lo que se debe de quedar, qué es lo que se debe se puede remover, ¿no? Hay muchos términos en la restauración que no solamente es restaurar, ¿no? Hay que restituir, o sea, restaurar a lo mejor puede ser nada más, no sé, restaurar este muro de coral puede ser, pues, ponerle una leche de cal, ¿no?, para que pues, no se desmorone. Pero restituir un muro es, por ejemplo, agarrar pedazos de coral y meterlos. Entonces, son técnicas diferentes. Claro. Entonces, en caso del INA de Baja California Sur, aunque no es un centro histórico patrimonial, claro que hay una dialéctica. Si la persona que está atrás del escritorio tiene interés en que su centro histórico sea ocupado, sea vivo, sea un orgullo, las cosas van a funcionar. Si la gente que está atrás del escritorio del INA o del ayuntamiento o de donde sea, no tiene interés en su centro histórico, sino nada más ver qué negocios hay, pues el centro se va a venir abajo, ¿no? Entonces, ustedes volteen a ver los centros de México importantes, como el de Mérida, el de Querétaro, el de Puebla, Pátzcuaro, Morelia. Entonces, no me digan que no se puede en México, porque hay muchísimos ejemplos de que sí se puede. ¿Y por qué se puede? Porque hay voluntad, tanto de la iniciativa privada como de las autoridades para reactivar ese centro. Ok, qué complicado tema. Entonces, y en Puebla es lo mismo, ¿no? Se entiende cuáles son el reglamento del Centro Histórico de Puebla. Ese proyecto se llama Traspatio, que es un proyecto comercial, y aunque en Baja California Sur sí se puede hacer una intervención en la parte superior, porque no es un centro histórico patrimonial, en Puebla no se puede. Ni en Veracruz se puede hacer intervenciones en la segunda planta, tienen otras reglamentaciones. Claro. Y en Puebla se hizo una intervención, se metió el proyecto, fue la arquitecta del INA o arqueóloga y se habló, haces ajustes y todo, pero hay interés de las autoridades para que el centro esté activo, para que esté vivo. Lo más sustentable que puedes hacer no es hacer una casa con paneles solares, es reutilizar los edificios que ya están. O sea, la obra nueva genera muchísima contaminación. O sea, ocupar lo que ya está hecho, pues claro que es una mejor opción, una mejor alternativa, ¿no? Entonces, aquí en el Corporativo Enciso tenemos una mezcla, ¿no?, de restauración total de un predio de antes de 1900 y unificarlo con una edificación nueva, ¿es correcto? Es correcto. Sí, te entendí bien. Cuando cruzamos el puente y en la parte de abajo del puente tenemos una franja que es muy importante. Y cuando me la explicaste me quedé así. Por favor, comenta un poquito acerca de esta franja. Ok. Aquí en este proyecto en particular, le agradezco mucho a las autoridades municipales que nos ayudaron en ese momento, a la arquitecta Irma Becerril del INA de Córdoba, que por vía México, ¿sí?,
pudimos obtener la autorización para este proyecto. Entonces, fue a través de Córdoba. INAME Córdoba, una arquitecta que también trabaja en el estado y que tú puedes ingresar tu proyecto a INA México y exponer por qué quieres hacerlo y por qué puedes hacer. Lo que le interesa al INA es la restauración, ¿me explico? Entonces, pues es una vía bastante buena que la puedas hacer de esa forma. Pues bueno, el tema aquí del edificio Enciso es que justo cuando Veracruz es fundado, bueno, Hernán Cortés llega a varias partes antes de llegar al puerto de Veracruz, ¿no? Porque por los nortes no se ponía a fondear, entonces por eso está San Juan de Ulúa, en primer lugar, entonces pues fue ahí buscando y pues empieza a ser un lugar, ¿no? Por eso es una aduana, es que es todo lo mismo, o sea, las aduanas que era una zona de comercio, de intercambio comercial entre España y, pues bueno, la Nueva España, ¿no? O México, pues Veracruz era una parte importante. Entonces, ¿qué pasa? Se empezaban a robar muchas cosas de lo que estaban en los almacenes de San Juan de Ulúa o los que estaban aquí en el puerto, tal como sucede ahora. Ahora también, sí, es que la historia se repite. Entonces, ahora se roban cosas de los contenedores y las venden, pues también en esa época pasaba eso porque la corona no mandaba el dinero o no le llegaba a la gente estaba desesperada, en fin. Y se construye, obviamente, como saben, empiezan a saber todos los que se peleaban las aguas, ¿no? Ingleses, franceses, portugueses, empiezan a saber que empieza a haber grandes almacenes aquí de mucha materia prima, pues empiezan los ataques pirata y se construye una muralla de 3.84 de alto, de 80 y tantos centímetros de espesor, hecha con madera, hecha con tierra, ¿no? Y para proteger a la ciudad. El perímetro. Lo que no sabían es que en un norte, pues había muchos nortes, ¿no? Entonces la arena se fue ¿hiciste un talud? Acumulando, entonces los piratas se podían saltar y en algún momento decidieron retirar la muralla, ¿no? Hay historias de la muralla que son muy chistosas, que no sé qué tan ciertas sean, ¿no? Depende del historiador que esté leyendo, porque la historia es una interpretación, ¿no? Claro. ¿Sí? Del que le está escribiendo, pero también dice que la muralla iba a costar tanto y al final costó el triple o el cuádruple, ¿no? Entonces, los problemas de obra de ahora no son nada más de ahora. De toda la vida. Se habla también de temas de corrupción en ese momento, en fin. Entonces, cuando desprenden la muralla, desgraciadamente la borraron, ¿no? Así como se quiere borrar el origen, o sea, nuestro origen indígena, nuestro origen colonial, todas esas cosas, pues también borraron la muralla y aquí, entre donde termina esta casona vieja y la calle de atrás de Madero, que es el edificio nuevo, pasa la muralla. Yo lo vi en un plano, que ahí pasaba, nunca me tocó ver vestigios ni nada, no sé si a los otros propietarios les tocó, no lo sé, pero yo decidí hacerle un homenaje a la muralla, pues porque la gente que está trabajando aquí en una agencia aduanal sepa que está en un edificio con historia, ¿no? Claro, y que seguro aquí también pasaron muchas cosas del comercio, como suceden, ¿no? en estos días. Entonces, bueno, a mí me llama mucho la atención que, a ver, el corporativo, al tener unas oficinas de clase mundial, porque lo son, sí. Y puedan traer clientes, imagínate lo que puedas contarle en una historia de estás pasando por donde había una muralla hace no sé cuántos años. O sea, lo importante que es también para el corporativo y preservar esa parte de la historia, que te puedo asegurar, muchísimos jarochos no conocíamos. No, claro que no. La muralla tiene 200 años, más o menos. Y en el IBEC hay un pedacito, en el Instituto Veracruzano de Cultura, hay un pedacito de muralla, pero es terrible que los mismos veracruzanos desconozcamos eso, ¿no? Y lo importante que fue, cómo fue hecha y que si salió más cara. Y tú la deberías de poder leer en las calles. Claro. De hecho, cuando yo subía las fotos de este edificio, pues la gente pensaba que era un museo, ¿no? Sí. Me decían, oye, ¿podemos ir? Le digo, mira, vamos a hacer visitas agendadas porque es un edificio privado, pero... Que aparte opera todos los días. Aquí está lleno de gente. Hay 200 personas trabajando. Tenemos 264 personas trabajando y que esas personas transmitan. Oye, estoy trabajando en un edificio donde el coral, y entonces en cada parte donde está la cisterna antigua, que también tenemos, que le pusimos piso que es transparente. Elevada. Aparte está en un segundo nivel, ¿no?
Pues está en el primer nivel. Lo que pasa es que antes no existía la tecnología del concreto, entonces no podías excavar para hacer una cisterna como las de ahora, ¿no? Claro. La construían hacia arriba, y menos aquí en Veracruz, que el manto freático pues está a 20 centímetros, ¿no? Así rasca si hay agua. Entonces construían estas cisternas de tabique hacia arriba, como un cubo, y le ponían una entrada de agua de lluvia y pues hacían otro tapanco, otro piso para poder sacar el agua como si fuera un pozo, pero no un pozo subterráneo, sino un pozo elevado, exactamente. Pues buenísimo. Entonces, y lo puedes ver ahí, si pasas por el edificio, lo tienes saliendo del elevador enfrente, o más bien en la parte de atrás del elevador, ahí lo puedes ver, ahí me lo enseñaste, ¿no? Sí, y decidimos ponerle esta información a todos estos sitios para que la gente sepa que está viendo. Muchas veces, si nosotros viéramos este muro repellado en blanco, pues no nos está diciendo nada. Es uno más. ¿Me explico? Es uno más. Entonces, parte de lo que se negoció con el INAH es dejar ciertas ventanas arqueológicas, así le dicen ellos, o muros desnudos para que para que la gente pueda sentir el pasado. Hay unas cosas terribles que me ha tocado trabajar en los 3 centros históricos que he tocado, es que tenemos una afición por el concreto así sublime. Entonces, todo lo que es viejito, porque es como de nuestro pasado indígena, que nos han hecho avergonzarnos de ello, lo tapamos con concreto, que es lo nuevo, ¿no? Okay. Que es lo moderno, lo que corresponde ahora. Entonces, todos estos edificios de adobe, muro limosna, estos han tenido plastas de concreto que ha sido muy difícil de retirar, o en otros casos, como el piso primero, no se pueden retirar porque me traigo todo el material original. Y no entendemos que estos materiales son bioconstrucción, es decir, necesitan respirar. El adobe necesita respirar. Y eso lo entendían gente de hace 300 años. Los que no entendemos somos nosotros, ¿no? Sí, por eso te topas que en algunos espacios de la oficina vas a ver esta humedad que siempre va a existir, ¿no? Pero, o sea, estas manchitas leves. Sí. Y entrando en el tema de los materiales, precisamente, ¿qué materiales y técnicas se emplearon para mantener la autenticidad del edificio y adaptarlo a las necesidades modernas? Ese es un punto fundamental que es importante, ¿no? Cuando se tiene que presentar un proyecto al INAH. Los edificios para que sean reutilizados tienen que ser contemporáneos, es decir, tienen que responder a las necesidades actuales. Para conservas un cadáver. ¿Sí? Sí. O sea, te quiero conservar, pues conservas un cadáver. Oye, te quiero rehabilitar. Eso es una palabra diferente. Rehabilitar quiere decir que algo está sucediendo, que la gente el edificio está siendo parte de la fiesta. Yo siempre digo que estos edificios antiguos, realmente las intervenciones que uno hace, es la historia la que le da la intervención, ¿no? Ese empuje para arriba. O sea, si yo pongo estos parteluces de concreto en un edificio nuevo, estos que están aquí en los tragaluces, pues es un parteluz de concreto, pero aquí toman importancia por la historia que está alrededor. Entonces, pues ha sido trabajar con estos temas del pasado, escucharlo. Yo siempre digo que estos edificios son como la tía, ya sabes, la tía esa que fue guapísima, ¿no? Pero se divorció y todo, ya se hizo grande y está todo ahí. Y entonces falta que le des una sustancia, así como, yo siempre les digo así, le damos una sustancia como Demi Moore, porque tienen mucho que contar. Sí. Y tienen mucho más que contar estos edificios que los nuevos que se están haciendo en la Riviera Veracruzana. Y esta es nuestra historia. Es increíble cómo nuestro centro histórico sigue y será siendo siempre una parada obligada para la gente que viene de fuera. Totalmente. Parada obligada. Totalmente. O sea, no hay nadie que no venga que diga, quiero ir al centro histórico, quiero ir a los portales, quiero ir a la parroquia, quiero ir al malecón, etcétera, etcétera. Siempre, siempre. Y es ahí cuando nosotros como locales volvemos a estar en estas áreas, ¿no? Cuando yo renegaba mucho la carrera de que, ay no, qué horror, no sé qué. Y mi primer trabajo grande fue trabajar con un edificio histórico, San José del Cabo. Luego el de Puebla, luego está aquí. Y entonces yo entendí lo bello que es. Es más, los edificios históricos ya te están dando el 80% de tu trabajo. O sea, ya te están dando el hilo conductor, la narrativa, todo. Lo único que tienes que hacer es escuchar al edificio, entenderlo, ¿no? Y entenderlo es saber
qué cosas le puedes quitar, qué cosas no. Y con las instituciones que protegen el patrimonio, pues es eso, ¿no? O sea, oye, se va a hacer esto, pero necesito, ¿no? Necesito pasar tubos, necesito cambiar los drenajes, necesito otros sistemas de iluminación, ¿no? Por lo que he entendido y bueno, desde muy afuera, siempre ha existido el tema controlado, que me parece que está bien, o sea, el que tengan una instancia que se dedica a supervisar, a que las cosas se hagan bien. Pero no sé por qué mi percepción desde afuera es por qué sigue habiendo tanto edificio abandonado, claro, que inclusive adentro crecen los árboles o se trepan las raíces por fachadas interiores y van desmoronando sus losas, sus vigas tiradas, etc. A ver, también entiendo que no es barato, o sea, no es como... Necesitas mucho recurso, pues, para lograrlo, ¿no? Pero también entiendo, no es tan fácil con el INAH, ¿correcto? No. O porque tuviste que acudir a otra ciudad y porque tuviste que hacerlo en México. ¿No es fácil? ¿No es sencillo. O sea, muchas razones de las cuales el Centro Histórico Veracruz está así es porque entre más difícil te pongan las cosas, pues uno mejor decide poner su dinero en otro lado. Okay. Ese es el resumen. El resumen. El resumen, ¿no? Es, tengo las ganas, tengo algo de recurso, pero es tantas las trabas y las trabas y las trabas que acaban quitándote las ganas. Así es. Entonces, pues esa es la respuesta. Entonces, no hay interés. ¿Ves? Cuando hay interés o no hay interés de revivir esto, porque cuando hay interés vamos a entrar en diálogo, qué se puede hacer, qué no se puede hacer, porque familias que llegaron aquí hace 200 años existen. Ajá. Y esas casas tienen nombres y apellidos, ¿no? Pero la gente al verse, y tal cual lo comentaste, y sí es importante decirlo, sí es, bueno, vamos a hablarlo general, es más caro restaurar un edificio que hacer una obra nueva desde cero. Sí, claro que sí. Claro. Ahora, pero el impacto urbano y social no tiene nada que ver. Claro, pero el valor que tú le estás aportando. O sea, si hubiera muchos encisos aquí en Veracruz o librerías Mar Adentro, que es un extraordinario ejemplo que vamos a tener aquí a Rafa Blanco para que nos hable de la librería Mar Adentro. Sí, me platicaste de él, no tengo el gusto de conocerlo, pero sí. Pues esto sería un centro como el de Oaxaca. ¿Me explico? Casa La Gloria, ¿qué opinas de Casa? Casa La Gloria, también la casa que fuimos a ver del Ingenio. Entonces son ganas. Oye, sí. La iniciativa privada tiene ganas, las autoridades tienen ganas y debe haber incentivos. En ese momento, en esa administración donde se hizo este proyecto, había, por ejemplo, incentivos de disminución del costo de la licencia de construcción, rapidez en los trámites. Entonces es ganas. ¿Por qué el centro de Veracruz está así o está así? Es por la voluntad, por las ganas. O no ganas que se tienen de hacer las cosas. Sí, comparándolo, como dices tú, con otras ciudades donde se notan las ganas. Y principalmente creo que punta de lanza es Mérida, ¿no? Mérida es impresionante el centro histórico que tiene. Con sus casonas rehabilitadas, ahora así para hacer estancias cortas y demás. Y es una locura lo que están haciendo. Claro, y como todo, o sea, alguien va a decir, no, pero es que... también está gentrificado. Bueno, hay fenómenos que van a suceder que también se pueden regular. Es válido. ¿Me explico? Qué bueno que gracias a la gentrificación llegaron a ese resultado. Y te voy a decir una cosa, y también la gentrificación en otros lados se puede regular. En otros lados ponen tasas bases, aseguran que cierto porcentaje de la población tenga vivienda. O sea, el problema no es el fenómeno en sí. O sea, mientras haya regulaciones con criterio, no es una receta. Debe haber criterio en los arquitectos. Además, lo dijiste hace rato. El centro histórico en Veracruz no es habitacional hoy en día. No. Están las oficinas, las agencias aduanales, el comercio, no sé qué, pero en el primer cuadro de la ciudad, que tú digas, a ver, yo vivo ahí, o sea, ¿cuál sería el problema? Si viniera esta corriente para rehabilitar toda una zona y gentrificar, pues qué bueno, ¿no? Pues sí, claro. Actualmente tiene años que nadie vive en el centro. Necesitamos que la gente viva aquí en el centro histórico. O sea, si tú me preguntas a mí, ¿qué prefiero? ¿Vivir en un fraccionamiento de la Riviera de los últimos, en una casa prototipo copia y pega, o sea, o en una casa de las que está aquí, que tienen hasta el año en el que se hicieron? Claro que preferiría vivir aquí. Porque estar en un lugar que tiene historia no es lo mismo que estar en una casa de block de 180 metros cuadrados, ¿me explico? Oh, claro, aparte
los mismos materiales y las edificaciones pensadas para que por naturaleza sean frescas. Sus muros anchos, sus alturas, todo esto de que abres ventanas y tu hamaquita y tu mecedora. Hay una cosa, la arquitectura que siempre ha funcionado sigue ahí y está ahí. Así es. Entonces, los techos altos, es que, o sea, ¿en qué momento pensamos que las cajas chaparras iban a funcionar en Veracruz? En ningún momento. En ningún momento. Y también entender qué increíble que tenemos, o sea, materiales con los que podamos trabajar que no son los que nos venden en una tienda, ¿no? Y que este edificio solo va a estar aquí. A lo mejor Campeche tiene cierta arquitectura de coral, pero realmente yo cuando expongo esto, o sea, les tengo que poner un zoom porque no me creen que es coral. Que es coral. Incluso tú cuando ves los cortes y vas a San Juan de Ulúa, dices, qué impresión de ver cómo cortaban. O sea, aquí costó trabajo. Y aparte con cuchara lo cortaban a mano. Fum, 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 fum. Oye, a ver, sí, hoy en día es un material prohibido. O sea, no se puede construir con estos materiales. No, claro, o sea, que no. Estamos hablando de rehabilitaciones, ¿sí? Donde ahí está el material y se tiene que respetar. Pero hoy en día sé que es un delito sacar material de este y si te ven construyendo, olvídate, ¿no? En el impacto urbano y social, ¿qué impacto ha tenido la restauración de Corporativo Enciso en el centro histórico y en la comunidad local? Híjole, pues yo creo que primero hago el impacto que tuvo de la gente donde estaba en unas oficinas en un edificio sin mayor gracia a pasarse aquí cambió muchísimo. Lo ves en las expresiones faciales, lo ves en muchos aspectos, ¿no? Que comuniquen, que les dé orgullo trabajar en una oficinota bien, ¿no? Porque siempre en Veracruz está el dicho de empresario rico, empresa pobre, ¿no? Uh-huh. Todo el dinero está en sus casas o en un pueblito en España o no sé dónde, claro. Pero aquí la dignidad hacia la clase trabajadora es muy importante. Súper importante y se nota con la gente, ¿no? Se la calidad, nota, o sea, claro. todo, o sea, pensaron en todos los detalles. O sea, todos los detalles, se cambió los uniformes, o sea, muchas cosas que hizo el corporativo para también integrar. Y obviamente las dinámicas laborales cambian, ¿no? Uh-huh. O sea, no es lo mismo trabajar todos hacinados con 2 bañitos, ya un espacio más amplio donde puedes desarrollar otras cosas, ¿no? Don Manuel Enciso, que es el agente aduanal, junto a Alexis Enciso y Pamela Enciso, que tomaron la decisión de regalarle esto a Veracruz, claro que generó mucho impacto en otros agentes aduanales, donde se preguntan, y esto también es la arquitectura que grita, ¿no? Que te va a decir, ¿tú pa' cuándo? ¿No? Sí, o sea, sí. Ayúdanos a que este centro sea tan lindo como otros centros de México. Claro. O sea, algo está pasando en el centro histórico de Veracruz, seamos honestos. Este ruido que tenemos atrás de rehabilitación, exacto, qué bueno, ¿no? Y esto no es un grito desesperado, esto es quienes estén involucrados directa e indirectamente y quienes se quieran sumar poniendo su granito de arena, como bien lo dijiste en el otro episodio, es el legado que recibieron y que siga siendo un legado, ¿no? O sea, está en las manos de las nuevas generaciones hoy en día tomar estas decisiones, porque yo sé que Alexis tuvo mucho que ver, siendo la siguiente generación. No, y sacar todo el recurso para hacerlo, salía más barato hacer un edificio en Boca del Río Siempre sí. Va a ser más barato, como tú lo dices. Pero no hay que confundir. Pero el impacto es increíble. Claro, o sea, el valor histórico tú no lo puedes, agregar a un edificio nuevo. O sea, tú no le puedes dar a un edificio nuevo una narrativa que no tiene, ¿no? Aquí pasaron piratas, hubo familias, se dividió la propiedad, pasaba la muralla. O sea, yo nada más me imagino cuando la muralla estaba construida ahí, y de hecho está hecha con todas las pedacerías de los materiales que pusimos aquí también, ¿sí? Haciendo una remembranza de que esa muralla también se hizo con lo que tenían a la mano. Entonces claro. La muralla, o sea, lo que hicimos como caminito a la muralla está hecho también con los residuos de los materiales, ¿no? Oye, y con lo mucho que te gusta el cine y emplear los guiones para tus proyectos, me imagino que esto para ti fue una locura. Sí, porque y esa es la parte poética, ¿no? La verdad es que luchar contra la burocracia, ¿no? Es complicado. ¿Cuánto tiempo te tomó? Yo creo que los permisos tomaron 1 año. ¿Solo de permisos? Solo de permisos 1 año, pero te voy a decir una cosa. No importa que los permisos tarden mientras sea una buena propuesta. Tampoco se trata de autorizar cualquier cosa, porque por eso sucedió esto, ¿no? Entonces, y no solamente fui yo, fue la arquitecta Irma Becerril,
también fue el arquitecto Israel Cano, también estuvo un arqueólogo, también vino un experto en explicarnos el proceso de la baba de nopal. En fin, se juntaron muchos factores para que se pudiera hacer este trabajo, ¿no? Entonces, pues es un arduo camino. Por eso te digo, sí pasaron muchas Entonces, cosas. entre un año de permisos y la ejecución de la obra, ¿te llevaste 3? Sí. 3 años. Más la pandemia que se atravesó, en fin. Entonces, muchos podrán hablar cosas del centro histórico y lo importante que es, pero, a ver, hazlo. Sí, claro. O sea, y también, ¿no? Hay muchos veracruzanos que podemos decir, ay, la historia de Veracruz y Hernán Cortés y la Villarrica, pero ¿y qué has hecho tú para que esa historia quede ahí, no? Pues si me lo vas a platicar en una borrachera, gracias, pues pongo un canal de YouTube de Lina que me va a dar una fuente de información un poco más verídica, ¿no? O sea, ¿tú qué estás haciendo por eso? Entonces, yo sí agradezco mucho que no me voy a morir sin haber dejado algo aquí en Veracruz, y si sigue en otros, pues claro que voy a estar ahí, ¿no? O sea, fue cansado, ya sé cómo, ¿no? Creo que también fue un aprendizaje para todos en unas obras tan grandes, cómo llevar las cosas a cabo, pero si tú tienes unos buenos clientes que te respaldan, que aman Veracruz, que quieren dejar un legado, no nada más sacar dinero, sino dejar un legado, y si tú tienes el equipo de trabajo correcto, que le ponga un albañil, para que yo sé que también les interesa eso, pues un albañil obviamente se va a tardar muchísimo más restituyendo un muro de coral o con tabique que haciendo un muro, ¿no? Claro. Entonces, claro, hay contratistas que no les interesa hacer esta obra. ¿Por qué? Porque es tardada y lenta y no cobran rápido y caro, ¿no? Entonces, eso también es bien importante decir, que pues también los contratistas deben de ayudarnos a tomarle cariño a estas cosas. Porque y regresarle a un poco a Veracruz. fue muy difícil encontrar mano de obra que pudiera, para poner un muro de bloc y un piso, quien sea. Sí. Pero para hacer esto se requiere mucho cariño. Y fueron gente mayor la que nos vino a ayudar. Claro, tiene todo el sentido. Tiene todo sí. Y me contaban historias. De hecho, hay tabiques que están, ¿cómo se llama? Marcados con, pues sí, con la empresa que los fabricó en ese momento. Y las intervenciones fue darle a este edificio, que era solo el cascarón, este piso no existía. O sea, este piso se cayó porque antes estaban hechos con losa catalana, de madera, de barro. Este piso todo es de concreto. Yo recuerdo perfecto porque a mí me tocó apoyar grabarla. A mí me tocó hacer el dron de este edificio, todas las tomas del dron hace como 7 años, 8 años, no sé. Sí. Pero me acuerdo que era el cascajo, ¿sí? Totalmente. Toda la cascarita de afuera, y cuando metimos el dron, que me lo pidió Alexis en ese momento, y estábamos revisando las tomas, es una selva adentro, ¿sí? Entonces no hay niveles, ahí veías unas vigas, algunas cositas, y para mí fue impactante que le hice los videos del dron hace 7 años y regreso 7 años después y veo esto y digo... Ya tiene aires acondicionados, iluminación... No, es espectacular, o sea, es espectacular. Y creo que el mensaje aquí es decirles a todos que sí se pueden hacer las cosas. No, claro, aquí estamos. O sea, aquí está vivo, el caminito se lo puedo platicar a quien sea, las formas de hacerlo, invitar también a que las universidades pongan más énfasis. Nuestro país es patrimonial, no me voy a cansar de repetirlo. Y también tenemos sistemas de bioconstrucción, no pueden enseñar nada más concreto. Eso limita muchísimo la paleta. O sea, mi trabajo es obra nueva, obra histórica, materiales alternativos. O sea, yo decidí no encasillarme en una línea, en un estilo. O sea, sino... Híjole, qué padre que tengo la oportunidad de trabajar con madera de coco, con tierra armada. Ahora vamos a trabajar con ostión ahí en Valle de Guadalupe. Con la concha de la ostión. Con la concha de la ostión. La muelen, la mezclan con algo más y hacen como bloques. Exactamente. Con concreto, con block, con edificios antiguos. Entonces, yo agradezco mucho porque estos clientes yo no soy desarrolladora, o sea, yo no produzco un producto que se vende, ¿no? Me llegan estas personas que pues también están un poquito piradas de la cabeza como yo, que quieren hacer cosas así, y a mí me estimula muchísimo. Claro. ¿Me explico? Pues, en tu experiencia y para quienes desean emprender proyectos de restauración en las zonas históricas, ¿qué consejos les darías? Has hablado ahorita mucho de llevarlos por una línea, pero si tuvieras que darle un consejo a alguien que sí tiene las ganas, ¿qué le dirías? Pues más que sería un proceso, ¿no?
O sea, más que un consejo, es un proceso, tal cual como donde ese proceso se revisa continuamente, ¿no? Eso es lo interesante de los procesos, que tú puedes mejorar, identificar, en fin, ¿no? Mejorarlos cada etapa. Entonces, bueno, la primera sería, pues si adquirieron o tienen esa propiedad, limpiarla. Limpiarla. Primera es, para que tú puedas querer algo, límpialo. O sea, tú... Si ves la casa así llena de cosas y oliendo excremento y con un vago adentro y con ratas, te vas a querer deshacer del problema. Entonces, primero es limpiarla para entenderla. Ese sería lo primero, porque lo recuerdo perfectamente y así lo hemos hecho. Ya que la limpias, bueno, ahora voy a ver de qué año es, de qué material está hecho, qué me dice la literatura, las fichas técnicas acerca de ese edificio, de qué materiales, eso. Porque muchas veces los reglamentos de construcción o de Lina pues se quedan cortitos, en fin, entonces puedes hacer una investigación, que eso te abre la puerta a ventanerías, formas de barandales, híjole, no sé, a mí me encanta que me toquen esos edificios, me cuestan, son muy complicados, pero son de los más que te aportan mucho. Ya que entendiste tu edificio, ¿qué quiero hacer, no? Y ese que quiero hacer no nada más es un capricho. Yo quiero meter 600 personas. Oye, pero caben 200. No, quiero 600. Entonces quiero pedir un piso de más. Pues no va a ser viable. En lo que hablábamos de experimentar, entender, juzgar, ¿no? Es juzgar qué de lo que yo quiero hacer es viable, ¿no? Oye, ¿puedo hacer unas oficinas? Sí. ¿De qué forma? ¿De cuánta capacidad? Y eso lo haces en el proyecto arquitectónico, ¿no? Entonces, ya que entendiste el edificio, ¿qué puedo hacer que sea viable? Y tomar decisiones en cuanto a costo y eso, que es lo mejor, porque al fin y al cabo, o sea, vivimos en un sistema de dinero y de pagos y de que hay que funcionar ahí. Ya que lo entendí que es viable, pues lo adapto. Si el arquitecto no entiende de la historia, si el propietario no le interesa la historia, lo primero que van a hacer es tumbar un muro. En lugar de buscarle la forma. Porque es lo más fácil. Claro, es lo más fácil. O sea, tíralo, ¿no? Entonces es como, me estorba el manglar, tíralo. En lugar de entender el manglar y construir con el manglar, se opta por esta forma de educación que tenemos, occidental, así, toda industrializada, de tíralo, ¿no? Y después de que tienes el proyecto, acercarte a las autoridades correspondientes, investigar en qué estado estás, ver si tienes que ir a municipio primero, al Instituto Nacional de Antropología e Historia primero, y asesorarte. También ver, bajo experiencias pasadas, ¿no? O sea, si te están rechazando el proyecto y todo, pues puedes asesorarte de un abogado que te puede decir, oye, esta puede ser la vía o estas formas de meterlo, tratar de hacerlo de esas formas, ¿no? Buscarle eso. Tú puedes acceder a que Lina México te revise tu proyecto si en tu localidad no te puedes entender con el INA, ¿no? De ahí, o sea, sí lo puedes hacer. Y pues ya te darán la autorización y obviamente ser responsables de lo que prometiste en el proyecto. No se vale prometer historia y devolverme mentiras o devolverme ruinas o devolverme daños, ¿no? Claro. Entonces, pues ese sería el proceso. El proceso, y que cuando se vaya a construir también contemplen la mano de obra que sepa. O sea, me ha tocado en todos los edificios que he trabajado, los diferentes materiales. Híjole, es ese señor que ya tiene muchos años y que no pudo transmitir su saber porque el blog llegó y pues es más rápido. Y lo desplazó. Y porque la gente pedía construcción de blog. O sea, recordemos que también estas ideas de tener aluminio, cristal y todo, pues fueron herencias de querer rechazar lo originario. No, yo no quiero. Ahorita ya ya les gusta vivir en las haciendas, ya les gusta ver, pero antes todo el mundo rechazaba esa parte original, de origen indígena, colonial. Está interesante, sí, definitivamente sí teníamos que darle el tiempo y el espacio a este tema por la importancia que tiene y no mezclarlo, ¿no? Te agradezco muchísimo toda tu experiencia, tu plática, tu conversación. Siempre voy a estar encantado de recibirte, de ser tu amigo. Gracias, Lalo. Y de verdad te felicito por todo tu trabajo. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por su interés, y cualquier persona que se quiera acercar ahí en mis redes o en Dream Plan Do, Red Arquitecto, Susana López G.
Pues Susan bienvenidos. Yo entre más, algo que sí quiero destacar rápido es que este proyecto ganó la Bienal de Plata en la Bienal Veracruzana, pero fíjense el reflejo de esto, nada más como último comentario. En Puebla se inscribieron 277 proyectos de arquitectura para la Bienal estatal. En Veracruz fueron 27 a nivel estado. O sea, vean el tamaño del estado de Veracruz con 27 proyectos inscritos versus 277 de Puebla. De restauración solo estaba el mío. Eso para mí no significa, gracias, qué bueno, pero no significa nada porque yo debía estar compitiendo con 60 edificios aquí. Claro. Entonces, esa es una alerta de que hace faltan arquitectos aquí y estos chicos que luego me llegan a las clases que su sueño es hacer una casa gigante en un fraccionamiento de golf, que sepan que como esos hay muchos. Trabajar en el centro somos muy poquitos o casi nadie. Hay un nicho. Hay un nicho bastante fuerte y pues nada, apertura, confianza, voluntad y buscarle la forma, ¿no? Pues qué bueno. Muchísimas Listo, gracias. gracias. Muchísimas gracias. No dejen de suscribirse. Suscríbanse. Aquí estamos. Bueno, gracias una vez más. Hasta luego. Gracias, Hasta Susi. luego. Gracias.